Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de marzo. En ese mes leí un total de 7 libros y 5 de ellos pertenecen al reto del marzo asiático y 2 de ellos no tienen nada que ver, así que voy a comenzar por esos dos. Por fin, después de muchísimo tiempo procrastinándolo, me leí el segundo libro de la saga de Ciudad de Media Luna, es decir, Casa de Cielo y Aliento. Si os acordáis, yo con el primer libro tuve bastantes problemas, que si no recuerdo mal el título era Casa de Tierra y Sangre o algo así, siempre tengo problemas con los títulos de esta saga. Y empecé con muy mal pie porque el libro no me estaba gustando, ni cómo estaba escrito, ni los personajes, ni la historia, pero sí que es verdad que finalmente el libro terminó mejorando bastante y finalmente se convirtió en una lectura que me gustó muchísimo. Por eso, cuando empecé con este segundo libro y nuevamente no me estaba gustando, yo, ilusa de mí, pensé que me iba a pasar exactamente lo mismo, que llegaría a un punto en el que la historia mejoraría o que yo estaría tan dentro de la novela que al final me terminaría gustando. Pero en este caso no ocurrió. En esta saga tenemos como protagonista a Bryce, cuya mejor amiga Danica es brutalmente asesinada por un demonio en el primer libro, y la primera parte de la trilogía consiste en Bryce intentando averiguar qué fue lo que sucedió con su amiga con ayuda de Hunt, que es un ángel caído que le asigna el gobierno para ayudarla en esta investigación. Se supone que todo eso queda como resuelto en el primer libro, sin embargo en el segundo se abre una nueva trama que está relacionada con Danica, en la que tenemos como nueva incorporación a un personaje llamado Sophie Renast, de la que al principio no sabemos nada, solo sabemos que hay un equipo de personas que la están buscando y que quieren verla muerta. En algún punto de la historia, Bryce descubre que esta mujer y su historia están relacionados con Danica, por lo que tanto ella como Hunt vuelven a verse involucrados en algo del pasado de Danica que tienen que descubrir y que tienen que averiguar qué relación tiene con Sophie. Con este libro tuve varios problemas y uno de ellos es la trama, porque siento que la autora vuelve a repetir otra vez patrones, dado que una vez más tenemos un secreto súper oculto de Danica que tenemos que averiguar, un secreto que ni siquiera la propia Bryce imaginaba que podía existir, a pesar de que ambas eran supuestamente mejores amigas, que se lo contaban todo, que sabían todo la una de la otra. Además de eso, en esta ocasión la trama de Danica y de Sophie Renast al principio aparecen como algo completamente separado, por lo que gran parte del libro está muy confusa porque no sabía quién era esta persona, qué narices tenía que ver con los personajes de esta saga, de qué manera iba a estar involucrada o cómo se iba a incluir en la trama principal de esta saga. Y lo cierto es que para mi gusto la autora alarga bastante esa incógnita, estamos como 100 y pico páginas sin saber quién es esta señora, qué narices tiene que ver con Bryce, y a mí esa parte me aburrió muchísimo porque es como que la autora se explaya un montón y le cuesta mucho llegar al punto de conexión que tiene con el resto de personajes y el resto de la trama, por lo que a mí al principio Sophie Renast era un personaje que no me interesaba su historia, no me interesaba lo que tuvieran que contarme de ella, y yo, más que interesada en entender cómo se relacionaba con el resto de libros, lo único que quería era que terminara de una vez y que fuera al meollo de la cuestión. Aparte de eso, me sentí como que la forma en la que la autora conecta estas dos historias es demasiado forzada, porque al principio da la sensación de que son dos historias que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, y que la forma en la que la autora está intentando hacerte creer que sí, que en realidad están relacionadas, es como demasiado forzada, como que las conexiones que termina realizando entre Sophie Renast y Danica, al menos al principio del libro, son un poco porque sí, y yo no me sentía como si fueran dos historias que eventualmente fueran a encajar, sino que para mí la historia de Sophie Renast era una historia completamente independiente de la historia de Danica, que la autora se había inventado y que estaba intentando meternos con calzador en la historia principal. Eso en cuanto a la trama. En cuanto a la forma de escribir de Sarah J. Maas, una vez más me dio la sensación de que este libro está fatal escrito, y no es cuestión de la traducción, porque hay diálogos que no tienen sentido, diálogos que están vacíos, diálogos que se utilizan para explicar ciertas cosas pero que están muy mal redactados. Una vez más, la forma que tiene la autora de describir los hechos, de describir las escenas, de describir los lugares me pareció muy pobre. A pesar de que el primer libro sentí que estaba escrito de una manera muy ligera y muy amena, esta segunda parte se me hizo eterna, yo tenía la sensación de que por más que leía no estaba avanzando, pero sin duda lo peor de esta segunda parte con diferencia fueron los personajes. Para empezar, de repente este segundo libro es un libro de personajes, por algún motivo que todavía no entiendo. Y es que en este segundo libro la trama pasa a un segundo plano y lo más importante es hablarte de los 800 personajes que tiene esta saga. Absolutamente todos los personajes secundarios tienen su propia subtrama con sus propios problemas a resolver, y esa subtrama está interfiriendo constantemente en cómo se relacionan con el resto de personajes y en la
trama principal. ¿Cuál es el problema? Que había muchos personajes, como por ejemplo el personaje de Tarion, cuya subtrama a mí me importaba un pimiento, por lo que los capítulos que estaban narrados desde el punto de vista de este personaje a mí me parecían soporíferos. Hay otros personajes cuya subtrama sí que me gustó más, como por ejemplo la de Ethan o la de Cormac, que es un personaje que aparece en este segundo libro, y lo cierto es que agradecí que la autora ahondara más en ciertos personajes, porque ya digo que eran personajes que a mí me gustaban. Pero claro, en este sentido tenías una de cal y otra de arena. Pero lo peor de todo, sin duda, es la cantidad de escenas explícitas que hay en esta novela. Pero es que llegó a ser absolutamente exagerado, porque literalmente en cada capítulo, y no estoy exagerando, había escenas explícitas o insinuaciones sexuales de algún tipo. Y es que Bryce y Khan, que son los protagonistas, están todo el puñetero libro más salidos que el pico de una mesa. Ya no es solo que haya escenas explícitas de sexo a cascoporro, sino que absolutamente todos los personajes, sin excepción, tenían que tener alguna línea de índole erótica. Además de escenas completamente absurdas que no tenían ningún sentido más allá del morbo de la propia autora de tener que incluirlas en el libro. Por ejemplo, llega un momento en el que el mejor amigo de Bryce, por cosas que no vienen a cuento, termina viviendo en su casa. Pues la autora decidió que era una idea absolutamente estupenda meter escenas en las que Bryce se pasea en ropa interior delante de su mejor amigo. O también decidió describir cómo Bryce dejaba su ropa interior tirada por todas partes y no se molestaba en ocultarla o guardarla cuando venían otros amigos a visitarla a casa. ¿Qué necesidad había de meter esas escenas? Ninguna. Pues escenas de ese estilo a lo largo de todo el puñetero libro. Porque ya no es solo que fuera exagerado la cantidad de veces que la autora hacía referencia a estas cosas, es que la mayor parte de ellos estaban insertos en situaciones o escenas en las que no tenían nada que ver. Y me molestaba muchísimo cuando se estaban tratando temas muy serios dentro de la historia y la autora tenía que hacerte una especie de alivio cómico que no sé a quién le haría gracia, pero desde luego a mí no, con referencias sexuales. Pero bueno, por decir cosas positivas de este libro, al final sí que terminé entrando en la historia, sí que me terminó gustando la trama principal. He de decir que hubo revelaciones acerca de ciertos personajes que no me vi venir y que me gustaron bastante, pero digamos que todo lo que realmente me gustó del libro se concentró en las 200-300 páginas finales, teniendo en cuenta, como digo, que este libro tendrá unas 800 y pico. Conclusión, el peor libro de esta trilogía es el segundo. Yo terminé muy desencantada con esta novela. Ya os adelanto que a día de hoy me he leído el tercero y he de decir que el tercero remonta bastante y desde luego esta trilogía no se va a convertir ni de lejos en una de mis favoritas de la autora. Otro libro que fue una auténtica decepción es Las Eternas de Victoria Álvarez, que es una novela que originalmente se publicó en 2012, si no recuerdo mal, y recientemente fue reeditada por Nocturna. Esta novela está ambientada en la Venecia de 1908. En esta historia tenemos dos jugueterías. La primera de ellas es la juguetería Corsini, que es la de nuestros protagonistas, que están siguiendo el legado que le dejaron sus padres. Y que aunque es cierto que no andan precisamente montados en riqueza, lo que consiguen vender, sobre todo en campañas de Navidad, les da lo suficiente para sobrevivir. Sin embargo, su situación empeorará drásticamente cuando muy cerca de ellos se abra una nueva juguetería. Esta juguetería está regentada por Montalbano y en ella le ayuda su hija Silvana. Enseguida toda la gente de Venecia se volverá loca con esta juguetería porque es una juguetería muy moderna que trae autómatas, que trae juguetes con mecanismos muy especiales y que se diferencia mucho de la juguetería de los Corsini, que es bastante más tradicionalista. Mario, que es el actual dueño de la juguetería Corsini, enseguida se verá atraído por la competencia y querrá averiguar como sea cuál es el secreto de Montalbano y qué es lo que hace para que sus juguetes sean tan especiales y tan atractivos. De esta forma será como conozca a su hija Silvana, que es una muchacha muy distante, muy fría, muy enigmática y que parece guardar un secreto. Esta novela tenía todos los elementos para encantarme porque está basada en la Venecia del siglo XX, porque además tenemos como protagonistas a dos jugueteros, uno de ellos Montalbano, que trae juguetes bastante realistas, que trae autómatas, algunos de ellos que dan como un poco de mal rollo porque sobre todo sus muñecas parece que son niñas de verdad. Además, cuanto más indaga el protagonista acerca de sus nuevos vecinos, más va descubriendo cosas que no terminan de cuadrar y en fin, teníamos ahí como un misterio con una especie de halo bastante enigmático. Además, Victoria Álvarez escribe magníficamente bien, la forma en la que te describe Venecia crea un ambiente y una atmósfera increíble, sientes que tú mismo estás dentro de esa Venecia, pero aún así tuve dos problemas principales con este libro que hicieron que no me gustara prácticamente nada. El primero es que al inicio de la novela tenemos un prólogo donde ocurre algo que tú como lector imaginas que si la autora ha querido describirte esa cosa en concreto es porque va a ser muy importante para la historia. Y es que en ese prólogo aparecen
estos personajes que terminan teniendo una actitud bastante sospechosa que, aunque la autora no te dice exactamente qué es lo que ocurre y te lo deja un poco a la imaginación, digamos que por las cosas que describe o por la actitud de los personajes puedes intuir cómo termina lo que sucede en el prólogo. Entonces, claro, yo cuando leí el prólogo dije, vale, esto es importante y en algún momento del libro esta escena va a ser relevante. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto aparecen ciertos personajes en la novela, yo automáticamente lo relacioné con ese prólogo. Y el haber hecho esa relación nada más aparecer esos dos personajes hizo que yo ya intuyera por dónde iban a ir las cosas. Por lo que cuando cierto personaje, más o menos a la mitad del libro, desvela su secreto, para mí no fue nada sorprendente porque, teniendo en cuenta lo que había pasado en el prólogo, yo ya me lo imaginaba. Así que un momento del libro que se supone que tenía que ser una gran revelación, que tenía que dejar al lector en shock y que tenía que suponer un punto de inflexión en lo que quedaba de historia, a mí no me sorprendió en absoluto. Además de eso, incluso aunque yo supiera cuál era ese secreto, para mí la autora lo desvela demasiado pronto, porque una vez que descubres ese secreto de ese personaje, es como que el resto del libro deja tener sentido, porque una vez que la autora te confirma cuáles son tus sospechas, el resto de cosas misteriosas que están pasando en la novela, yo por lo menos las averigüé de inmediato. Por lo que, una vez más, cuando casi al final del libro la autora vuelve a hacer otra revelación sorprendente, a mí tampoco me sorprendió, porque una vez que la autora confirmó que lo que yo sospechaba era correcto, era evidente que el resto de elucubraciones que yo estaba haciendo con respecto a los otros misterios que hay en la novela también eran ciertas. Así que por esa parte, todos los giros de trama que tendría que haberme sorprendido no me sorprendieron en absoluto porque me parecían demasiado evidentes. Eso hizo que gran parte de la gracia de la historia para mí perdiera su significado, porque al final esos dos descubrimientos son lo que forman la base de este libro. La otra cosa que no me gustó en absoluto fue el romance. En mi opinión, este romance es claramente un insta-love, porque una de las partes se enamora de la otra parte un poco porque sí, sin conocerla de nada, simplemente con la imagen que se ha hecho de esa persona en su cabeza. Y aparte de eso, siento que la relación es una relación de dependencia y una relación bastante tóxica, teniendo en cuenta las problemáticas de los diferentes personajes implicados. Así que es una relación romántica que no me creí en absoluto, por lo que todos los dramas y todas las complicaciones que surgen a raíz de este enamoramiento, que se supone que tienen que afectar al lector y que tienen que encogerte el corazón, a mí me resultaron total y absolutamente indiferentes. Y tampoco me gustó en absoluto el final que le da la autora a esta obra, porque teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo y lo que ocurre en los últimos capítulos, tú estás convencido de que la historia va a terminar de una forma en concreto, pero de repente la autora decide meterte como otro girito en el epílogo y escoge como un final alternativo que, según yo, también podía ser ese final posible teniendo en cuenta la historia, pero era un final que a mí personalmente no me gustaba porque sentía que se cargaba un poco todo el desarrollo de la historia y de los personajes que nos había venido contando. Es decir, que para mí había dos finales posibles, uno que era perfecto y que encajaba perfectamente con el tono de la historia, y otro que a mí personalmente no me gustaba nada y que me parecía un error si la autora decidía decantarse por esa opción, y finalmente se decanta por esa opción. Conclusión, a mí este libro me decepcionó por tres frentes distintos. Primero, por una historia de amor que es insta-love, que no es creíble, que está mal desarrollada y que además es tóxica y dependiente. Segundo, porque la autora gestiona muy mal el misterio en esta obra y en el momento en el que atas cabos y entiendes la implicación que tiene el prólogo, eres capaz de averiguar lo que va a pasar a lo largo de todo el libro. Y tercero, porque había dos finales posibles y en mi opinión la autora escogió el peor de todos. Es una verdadera lástima que finalmente no me gustara esta novela, porque pienso que la premisa era buenísima, y es que una historia gótica con tintes paranormales, protagonizada por dos jugueterías en la Venecia del siglo XX, con lo bien que escribe esta autora, es que para mí era una premisa absolutamente perfecta. Pero bueno, eso no nos va a impedir seguir leyendo obras de esta autora. Y ahora vamos ya con las novelas que me leí para el reto de El Marzo Asiático. Comencé con la obra de Esta Magical Girl se retira, escrita por Park Seo-yeon. Nuestra protagonista es una treintañera que está en un momento bastante complicado de su vida porque está deprimida, está en paro, tiene varias deudas, por lo que decide que la mejor forma de terminar con todo ello es acabar con su vida. Pero cuando va a tirarse por un puente, aparece delante de ella una mujer que se llama A-Roa, que le dice que ella es la Magical Girl de la clarividencia, que por lo tanto sabía que la protagonista iba a tirarse por un puente, pero que no lo haga porque la protagonista también resulta ser una chica mágica, concretamente la del tiempo, y que la necesitan urgentemente en su asociación de chicas mágicas para evitar el desastre mundial que está a punto de suceder. La protagonista, como no tiene nada mejor que hacer, decide que, ¿por qué no? Que si le han dicho que es una Magical Girl, pues adelante con ello, así que se une a esta asociación y le van encargando una serie de misiones para evitar el fin del mundo. Una vez más, este libro parte de una premisa súper interesante, porque tenemos ese
componente fantástico de las Magical Girl, que yo creo que absolutamente todas nosotras hemos crecido sobre todo con series de animes tipo Pretty Cure, Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, y yo creo que todas en algún punto de nuestras vidas hemos querido ser chicas mágicas. O sea, ojalá viniera alguien y me dijera, oye, que en realidad eres una Magical Girl, deja de trabajar y vente con nosotras. Entonces, ese componente me parecía interesantísimo, sobre todo la perspectiva que le da la autora, porque en este caso, además de Magical Girl, también siguen siendo humanas y hacen cosas como afiliarse a sindicatos, ir a ferias de empleo específicamente para Magical Girls, acudir a clases para seguir aprendiendo cómo funciona la magia, etc. Es decir, que tenemos ese componente fantástico pero traído a la Tierra, donde siguen siendo mujeres normales y corrientes. Luego también tenemos ese componente ecologista de nos estamos cargando el planeta con el cambio climático y la única forma de detenerlo es mediante las Magical Girl. Aparte del hecho de tener a una protagonista que es millennial, que es una treintañera, que siente que su vida no tiene sentido, que es aburrida, que le han despedido del trabajo, que tiene que pagar un montón de deudas y no sabe dónde va a sacar el dinero, es decir, con problemas de gente real con los que puedes sentirte muy identificado. Y a pesar de todo eso, me resultó un libro muy aburrido. Siento que es una novela que tocaba temas muy interesantes, pero que se me ha quedado corta, porque al final todo lo que habla, la salud mental, el cambio climático, la soledad, el feminismo, es como que se queda muy en la superficie. Entonces es un libro que te va lanzando un montón de conceptos muy interesantes, pero que realmente no se para a ahondar en ninguno de ellos. Los diálogos también eran rarísimos, se sentían como diálogos muy robóticos, diálogos que no tenían ningún sentido, y en general la forma en la que está escrito, no sé si es por culpa de la traducción, no sé si es porque en el coreano escriben de una manera completamente diferente, como que la forma de expresarse, las palabras elegidas, el cómo se construían las frases me sonaba totalmente antinatural, y la forma en la que estaba escrito hizo que constantemente me saliera de la historia. Tampoco me terminó de gustar la protagonista, era como que no terminé de cogerle el punto, no podía empatizar con ella, era un personaje que no me transmitía absolutamente nada, y en general siento que es una historia que tenía muy buenas ideas, pero que terminó siendo una historia muy mediocre. Otro libro absolutamente desastroso que me leí para el marzo asiático es País de Nieve de Yasunari Kawabata. Este señor ganó el premio Nobel, no estoy segura si fue con esta obra o con otra, pero desde luego este señor es premio Nobel, y es un libro que en general ha sido muy recomendado como literatura asiática, así que decidí que era mi momento para leerlo en este marzo asiático y madre mía qué horror. Esta obra tiene como protagonista a Shimamura, un señor de bien que vive en Tokio con su familia, que se dedica a escribir reportajes acerca de el baile y la danza europeas sin haber visto nunca en su vida nada de baile ni de danza europeo. Pero bueno, aún así el señor es aficionado a este tema y por lo que yo entendí su trabajo estaba relacionado con esto. El caso es que este señor una vez al año decide irse a las montañas, a un onsen, es decir, a unas aguas termales que están en un pueblecito montañoso que siempre está lleno de nieve. Y allí pues el señor se dedica a relajarse, a vivir una vida tranquila, a fingir que no tiene mujer e hijos y por supuesto a rodearse de presencia femenina, de unas geishas muy monas, muy jovencitas, a quienes el señor paga pues para disfrutar de su compañía. El libro comienza con este señor contándonos que se ha obsesionado con una de estas geishas y la novela nos cuenta un poco cuál es la relación entre Shimamura y esta muchacha en las aguas termales. Este libro grita: estoy escrito por un señor japonés a los cuatro vientos. Odié profundamente al personaje de Shimamura porque va de víctima de todo esto, como si no fuera él el que una vez al año tiene que irse de Tokio abandonando a su mujer y a sus hijos, y que la paz y la tranquilidad para él consiste en acostarse con geishas que son mucho menores que él. Es un señor que se obsesiona con una geisha que es mucho menor que él, es decir, una geisha que es muy inmadura, que está acostumbrada a que todo el cariño y la atención que recibe es a cambio de dinero, con lo cual en el momento en el que este señor comienza a ofrecerle esa atención sin dinero de por medio, pues evidentemente ella se emociona porque piensa que por fin ha encontrado a un hombre que la valora tal y como es y no solamente por los servicios que ofrece, cuando la realidad es que este señor está obsesionado con ella simplemente porque es guapísima y parece una niña. No lo digo yo, lo dice el propio señor en el libro, porque no para de describirla físicamente, haciendo referencia a todos aquellos rasgos femeninos e infantiles que tiene la muchacha. Y lo que más me molesta del todo de este libro es que el autor pone a Shimamura como si fuera la verdadera víctima y como si la geisha fuera mala malísima y lo hubiera seducido con sus encantos, cuando es el protagonista quien está constantemente manipulando a la muchacha para conseguir de ella lo que quiere. Y realmente lo único que puedo rescatar es que me gusta mucho cómo está escrito en cuanto a la descripción que hace de los paisajes, porque la forma de escribir de este autor es muy bonita y sientes que realmente estás con el protagonista en esas aguas termales, paseando por esas montañas, jugando con la nieve, y se nota muchísimo la importancia que tienen las diferentes estaciones en los libros japoneses.
En cambio, una novela que me gustó muchísimo es Confesiones de Kanae Minato, en la cual tenemos a la profesora Moriguchi que el último día que va a dar clase en el instituto decide contarle a sus alumnos que el motivo por el cual ya no va a trabajar más allí es porque ha descubierto que la muerte de su hija, que ocurrió meses atrás, en realidad no fue un accidente, sino que su hija fue asesinada por 2 alumnos de su clase. Moriguchi es una madre soltera a la que le costaba mucho compaginar su maternidad con su trabajo, por lo que había varias veces a la semana en los que llevaba a su hija al instituto mientras ella trabajaba allí. Nunca había pasado nada, sus alumnos conocían a la niña, muchas veces incluso jugaban con ella, la entretenían, hasta que un día apareció muerta en la piscina del instituto y la hipótesis que barajaba la policía, y que finalmente terminó siendo la versión oficial, es que la niña se había ahogado en la piscina. Y aunque al principio Moriguchi aceptó esta versión, cuanto más investigaba ya por su cuenta al respecto, más se dio cuenta de que en realidad había sido un asesinato premeditado por alumnos de su clase. Todo esto no es spoiler, ¿vale? Te lo cuenta ya en el primer capítulo y ya desde el principio te dice quiénes fueron, por qué lo hicieron, cuáles fueron sus móviles, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo terminé el primer capítulo y estaba muy confusa porque dije, vale, si ya me has desvelado todo, el resto del libro, ¿qué es lo que me vas a contar si ya sé lo que pasó con tu hija? Pues bueno, os aseguro que capítulo tras capítulo termina sorprendiéndote cada vez más, porque cada uno de los capítulos está contado por una persona que directa o indirectamente participó en el asesinato de esta niña. Personas que participaron sin saberlo, simplemente por ciertos comentarios que hicieron, por estar en el lugar equivocado, por hablar con cierta persona, y luego las personas directas son las que evidentemente planearon el asesinato. Es un libro muy interesante porque la autora se mete en la cabeza de todos los personajes y porque de esta forma tenemos el mapa completo. Sabemos punto por punto cuáles fueron todos los desencadenantes, todas las consecuencias y todas las situaciones que dieron lugar a que esa niña acabara muerta. Es decir, no simplemente es esta persona mató a la niña por esto y por esto, sino que vamos viendo cómo la bola de nieve cada vez se va haciendo más grande y cuáles son los detalles minúsculos y en apariencia sin importancia que llevaron a que finalmente esas personas decidieran matar a la niña. Como digo, cada capítulo depara sorpresas, cada capítulo te deja con la boca abierta porque aunque tú crees que ya sabes todo, al principio realmente solo sabes el punto de vista de la profesora. Y por mucho que como lector creas que la historia está completa, según la autora nos va narrando los capítulos desde el punto de vista de los diferentes personajes, vamos añadiendo como muchas más capas y más complejidad a ese asesinato inicial. Además, la autora trata temas interesantísimos como por ejemplo cómo afecta la educación a los niños, cómo ciertos comentarios que pueden parecer inocentes y que no tienen ningún tipo de mala intención, dependiendo de cómo lo digas, de a quién se lo digas y el momento en el que lo digas, a esa persona puede afectarle de manera muy profunda, cómo la educación de los padres es absolutamente fundamental y cómo el hecho de que los padres actúen de una manera u otra puede influenciar profundamente a su hijo. Hay un capítulo, por ejemplo, que me generó muchísima frustración y que es algo bastante habitual en nuestra sociedad hoy en día, y es el hecho de son cosas de niños, eso que ha hecho tampoco es para tanto, estamos exagerando las cosas, no te das cuenta de que solo es un niño, y ese tipo de comentarios que nuevamente parecen muy inocentes, al final pueden derivar en algo bastante más peligroso. La parte psicológica es fundamental en esta historia y creo que la autora describe muy bien a todos los personajes, a todo tipo de mentalidades y a la sociedad japonesa del momento. Es una novela que me sorprendió gratamente, me sorprendió muchísimo, la disfruté un montón y es una novela que si os gusta el thriller psicológico tenéis que leer sí o sí. Un libro del que tampoco esperaba nada, que me lo leí simplemente por el título y con el que acabé llorando, es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Nuestro protagonista es un joven cartero que en una revisión rutinaria del médico le dicen que tiene un tumor cerebral avanzado y que le quedan apenas unos días de vida. Esta noticia le deja completamente en shock, es como un jarro de agua fría, se queda paralizado, no sabe qué hacer, y cuando llega a casa se encuentra que en mitad de su salón hay un señor vestido de una forma muy rara que le dice que es el diablo, que sabe perfectamente que está a punto de morirse y le propone un trato. Por cada cosa del mundo humano que el protagonista elimine, el diablo le va a dar un día extra de vida. Él al principio le parece un poco raro, pero termina aceptando y ve que el diablo efectivamente cumple su promesa, por lo que comienza a eliminar cosas del día a día, como por ejemplo el teléfono, el cine, cosas que según el protagonista son totalmente irrelevantes y que él piensa que eliminarlas del mundo no va a hacer ningún mal, sino al contrario. Hasta que llega el día en el que el diablo le propone
propone eliminar a su gato. Este es un libro que me pareció interesantísimo porque con cada objeto que va eliminando el protagonista, el autor hace una reflexión acerca de dicho objeto, de cómo nos ha facilitado o empeorado la vida, de lo que supone su presencia o su ausencia, de que son cosas que a lo mejor al protagonista le parecen totalmente irrelevantes, pero que llega un momento en el que él mismo se da cuenta de que a lo mejor no tendría que haberlo eliminado porque ahora mismo le hace falta, de que absolutamente cada cosa que existe por una razón y que aunque aparentemente parece que eliminarlo no va a cambiar nada, en realidad provoca cambios radicales. Era un libro que ya de por sí me estaba gustando mucho porque me gustaban las reflexiones que hacía el autor, me gustaba la profundidad con la que contaba ciertas cosas, el cómo estaba escrito, el cómo describía a los personajes, pero para mí el punto de inflexión fue la relación entre el protagonista y su gato, porque al final el protagonista vivía completamente solo porque su madre había fallecido hacía tiempo y para él, digamos, la única relación real que tenía en ese momento era con su gato Cole. Además también nos cuenta que el gato era súper importante para su madre, que actualmente es la única conexión que tiene con esa parte de la familia, que además el gato de cierta forma le ayudó a superar la tristeza y la depresión por la muerte de su madre, por la ruptura con su exnovia, y es el momento en el que el diablo le dice que tiene que eliminar a su gato para seguir viviendo, cuando él se planta y dice no, porque empieza a rememorar todos los momentos que ha vivido con su gato, todos los momentos especiales en los que su gato ha estado a su lado animándole sin pedir nada a cambio, y el autor hace unas reflexiones preciosas acerca de los animales, de lo que supone tener mascota, de cómo mucha gente considera que los animales son simples accesorios pero que literalmente una mascota puede salvarte la vida, y de cómo el protagonista está dispuesto a eliminar lo que sea del mundo o incluso a morir antes que vivir un solo segundo sin su gato. Yo en la última parte del libro os prometo que estaba llorando. También es verdad que el tener gatos pues hace que yo me sienta más identificada o más unida a esa parte de la novela, porque muchas de las cosas que estaban contando yo las he vivido con mis propios gatos y para mí es absolutamente inconcebible vivir sin ellos y que mis gatos no estén en mi vida. Entonces muchas de las cosas que el autor contaba yo me sentía profundamente identificada y conmovida porque es que era mi realidad. Entonces quizá es un libro que si no tenéis mascota, esa parte a lo mejor no os llega tanto como me llegó a mí cuando lo estaba leyendo. Y lo que más me gustó es que es un libro que aunque empieza de una manera como muy ligera, muy divertida, muy experimental, ¿no? De decir, venga, voy a eliminar por ejemplo el chocolate, a ver qué pasa. Pero poco a poco el autor te va metiendo en temas más delicados, en temas más controvertidos, más reflexivos y termina siendo una novela muy profunda. Y ya el último libro que me leí en marzo y el último libro que escogí para el marzo asiático es Un pequeño porvenir de Julie Leong. Esta historia es un cozy fantasy protagonizada por Tao, que es una adivina errante que ha tenido que huir de su pueblo por cosas que al principio no sabemos y que se gana la vida yendo de pueblo en pueblo dictando pequeños porvenires a la gente que quiere conocer su futuro. Ella tiene magia de verdad, con lo cual estos porvenires que le comenta a la gente son reales. Lo que pasa es que, como ella misma dice, son pequeños porvenires, es decir, pequeñas cosas que va a pasar en la vida de esas personas, que dependiendo de cómo esas personas se lo tomen puede cambiarles radicalmente la vida o no. Según va viajando de pueblo en pueblo, termina topándose con dos aparentes bandidos, que en realidad son dos hombres que están buscando a la hija de uno de ellos. Al final estos dos hombres se unirán a Tao y se ofrecerán a protegerla en los caminos y a ayudarla en lo que haga falta, a cambio de que en las ciudades en las que van parando puedan investigar si la niña que ha sido secuestrada ha pasado por allí. Al ser un cozy fantasy es una novela muy lenta, muy tranquila, en la que prácticamente no pasa nada y lo más emocionante es intentar encontrar a esta niña que ha sido secuestrada. Y es una novela principalmente de personajes, una novela emotiva, acogedora. A mí el cozy fantasy en general me gusta mucho y el hecho de que no haya trama no es un impedimento, porque lo que yo realmente disfruto es cómo está escrito, cómo son los personajes, cómo se relacionan entre ellos. Sin embargo, en este caso la novela se me hizo muy aburrida, porque no pasaba nada y lo poco que ocurría no me estaba interesando. Tampoco me estaban interesando los personajes. Con la protagonista Tao no llegué a empatizar, es un personaje que me resultaba bastante indiferente, pero lo que más me molestó es que desde el principio sabemos que Tao ha huido de su ciudad natal por algo y ese misterio va rondando a lo largo de toda la novela. Es decir, no se aborda directamente hasta prácticamente el final, pero sabemos que está ahí y la autora constantemente está haciendo mención al mismo, con lo cual cuando llegas a la parte en la que ese misterio se desvela, yo esperaba que fuera una parte importante de la novela, ¿no? Porque si estás todo el rato haciendo mención a él, será por algo, digo yo. El problema es que llegamos a prácticamente el final del libro, se desvela el gran misterio de la protagonista y a mí no solo es que me dejara indiferente, sino que además es como que estás muchísimos capítulos haciendo hincapié en esto para que luego lo resuelvas en un capítulo. Y eso es algo que a mí me molestó bastante, porque si tiene tanta importancia, espero que ahondes en él, que me lo amplíes, que me lo expliques mejor, pero fue como, vale,
el motivo por el que Tao huyó fue este. Lo resolvemos en un capítulo, se acabó, fin del libro. Y es como, vale. Y eso, junto a que la novela, como digo, me estaba pareciendo bastante aburrida porque lo que estaba ocurriendo no me estaba interesando, pues hizo que fuera una lectura que sinceramente ni fu ni fa. Es verdad que los personajes me caían bien, que eran graciosos, que la novela en general es bastante acogedora, pero teniendo en cuenta que prácticamente no tiene trama y que yo no conecté con ninguno de los personajes, con lo cual lo que les sucedía me resultaba bastante indiferente, hizo que este Cozy Fantasy para mí pasara sin pena ni gloria. Y hasta aquí las lecturas que realicé durante el mes de marzo. Como veis, ha sido un mes bastante fail porque la mayor parte de las lecturas que he hecho no me han gustado prácticamente nada. Estoy contenta porque he leído mucho, estoy contenta porque he leído Casa de Cielo y Aliento, que es un libro que lleva muchísimo tiempo arrastrando, pero al mismo tiempo estoy bastante decepcionada porque las lecturas que he tenido han sido bastante malas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre podemos acertar con los libros. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy diciendo de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.